Al contrario, el gusto es mío. Esta va a ser la última sesión que yo tendré. La siguiente sesión la tendrá la maestra Sharon Andrade Heredia. Y de acuerdo con lo que vieron en la clase anterior, pues ya vieron algunas generalidades del proceso de justicia para adolescentes, también temas relacionados con medidas cautelares, con los fines socioeducativos de la medida, de las medidas, entre otros aspectos previos al proceso. Estas últimas clases las vamos a dedicar 100% ya al proceso que comprende desde la investigación inicial hasta la etapa de ejecución en el sistema de justicia para adolescentes. ¿Cómo voy a dividir la charla el día de hoy o la plática que tendremos dentro de pues, lo que resta de las 2 horas? Esencialmente en 3 aspectos. El primero, cuestiones un poco alejadas de las generalidades del proceso, pero que son al mismo tiempo particularidades que nos van a acompañar en el sistema de justicia para adolescentes. El segundo aspecto que vamos a abordar ya habla un poco de la audiencia inicial y de las soluciones alternas. La maestra Sharani les había hablado de acuerdos reparatorios. Yo les voy a hablar todavía de otro tipo de soluciones alternas que existen en el sistema de justicia para adolescentes. Y por último, vamos a abordar la investigación inicial, tanto en su fase de investigación, perdón, la investigación tanto en su fase inicial como complementaria y hasta la presentación de la acusación, para que la próxima clase ya veamos únicamente la fase oral de la etapa intermedia y eventualmente el juicio. Esta parte de la charla va a ser más técnica todavía que las cuestiones que hemos visto anteriormente, así que me gustaría que quedaran claros algunos aspectos. Por ejemplo, grupos etarios, es muy importante ya tenerlos dominados. Recuerden, son 3 grupos etarios, 12 a menos de 14, 14 a menos de 16 y 16 a menos de 18, el tema de los fines socioeducativos de la medida y también que entendamos algunos principios que rigen al proceso del sistema para docentes. Un segundo, chicos, permítanme tantito, tengo aquí algún inconveniente conmigo. Listo, una disculpa, ya lo solucionamos. Ahora, primero vamos con el tema de las generalidades. Algo que es indispensable saber en el sistema de adolescentes es que los registros del proceso, los registros o antecedentes de la investigación, todo eso tiene una fecha de caducidad, a diferencia del sistema de justicia para adultos. En el sistema de justicia para adultos, cuando una persona tiene un antecedente penal, se suele creer que existe la famosa carta de eliminación de antecedentes penales o que ya después de que se cumple la condena, los antecedentes penales se borran. Sí quiero distinguir 2 aspectos en el sistema para adultos. En el sistema para adultos, de acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución, los antecedentes penales para efectos administrativos y la expedición de constancia de no antecedentes penales sí opera. Es decir, una persona que le pusieron 5 años de prisión, cumple sus 5 años de prisión o cumple su condena condicional o cumple los sustitutivos de pena de prisión, esa persona puede pedir su carta de no antecedentes penales. Se la pueden expedir para efectos administrativos, pero para efectos de otra figura de derecho sustantivo, que es la reincidencia, no se va a eliminar el antecedente penal. Una persona, aunque haya cumplido la condena, incluso ese es el parámetro objetivo a partir del cual inicia la reincidencia. La reincidencia, para que podamos tener en cuenta que una persona cumple con esa característica, se cuenta a partir de que la persona cumple su condena y durante el tiempo que dure la prescripción de la sanción. En esos casos, si la persona comete un delito en ese espacio, se le considera reincidente. Eso no es tema de lo que vamos a ver el día de hoy. Solamente quería dejar en claro que para adultos no es un registro que se borre realmente para efectos penales. Pero, ¿qué sucede en el caso del sistema de justicia para adolescentes? Primera regla para el sistema de justicia para adolescentes. Cuando una persona adolescente ya fue sujeta a un proceso,
ese proceso o esa condena no se le puede considerar como un antecedente penal para el sistema de adultos. Por ejemplo, una persona que fue sentenciada bajo el sistema de justicia para adolescentes y eventualmente comete un delito como adulto y se le inicia un proceso y lo condenan, jamás se le podría considerar reincidente. Por eso toda esa explicación previa. Si nosotros vemos la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, advertiremos que todos estos registros, todos estos antecedentes de estas personas adolescentes, en ningún caso van a poder ser utilizados en su contra en otro juicio. No hablaremos de reincidencia, no hablaremos de delincuente habitual, no usaremos esos términos cuando hablemos de adolescentes. Eso es en dado caso que la persona llegara a ser condenada. Pero todavía va peor, o mejor dicho, todavía va mejor para el sistema de justicia para adolescentes. Si la persona adolescente en el juicio, en el sistema de justicia para adolescentes, resulta ser absuelta y esa sentencia es firme, se van a destruir todos esos registros en el plazo de 3 meses. Claro, si en esos 3 meses la defensa o el propio adolescente consideran que les puede servir ese registro, pues ellos podrán pedir que se conserven, pero por regla general, en 3 meses, cuando es sentencia absolutoria que queda firme, los registros se destruyen. Eso es con la intención de garantizar el interés superior de la niñez y que esto no afecte durante el transcurso de su vida adulta. Vamos a otra hipótesis, ya tenemos dos. Ninguna condena firme puede ser utilizada en su contra en otro proceso. Si es absolutoria, en 3 meses se destruyen los registros a menos que la defensa o el propio adolescente consideren que deben conservarse siempre y cuando sea en su beneficio. Y tercero, porque no todos los procesos penales terminan con una condena y con una absolución. Hay procesos penales que incluso en sistema para adultos, por regla general, pues deberían ser los mecanismos o las soluciones alternas, suspensión condicional, acuerdos reparatorios, en fin. Si un asunto de justicia para adolescentes se resuelve a través de una solución alterna, en ese caso los registros se van a conservar por el plazo de 2 años, después de que se cumpla el plan o después de que se cumpla la suspensión condicional. Cuando se cumplen los 3 años, perdón, cuando se cumplen los 2 años, ya se destruyen. Ya tenemos tres hipótesis. Condenas no se usan en su contra. Absolutorias se destruyen en el plazo de 3 meses, siempre y cuando sean firmes. Si es a través de una solución alterna, se destruyen en 2 años después de cumplido o el acuerdo reparatorio o el plan de reparación de la suspensión condicional del procedimiento. Y, por último, después, si hablamos de una sentencia condenatoria, por regla general, los registros se destruyen 3 años después de que se extinga la sanción impuesta. Es decir, al adolescente se le impone una sanción, él cumple con esa sanción y después de 3 años de que cumple esa sanción, se destruyen los registros. No sé si hasta este momento todo claro, alguno de ustedes tenga alguna duda. ¿Podría repetir Es, la última, perdón? sí, claro. Si es condena y la condena es firme, los registros se destruyen 3 años después de que el adolescente cumpla con la sanción. Esto ustedes lo van a encontrar en el artículo 37 de la Ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Pero partamos siempre de la regla que pase lo que pase en ese proceso, se va a quedar en ese proceso. No va a poder ser usado en su contra. No podemos hablar de antecedente penal cuando hablamos de adolescentes. No podemos, si nosotros somos asesores jurídicos, decir, eso le va a afectar, ¿por qué? Porque va a considerarse como persona reincidente. Eso jamás, eso no va a ser así en el sistema de justicia para adolescentes. Ese es un aspecto previo que debemos considerar en todos los procesos para adolescentes. No pueden tener un antecedente penal para efectos administrativos, a diferencia de los adultos. No opera la figura de la reincidencia, por mencionar ya la regla concreta. Ahora, vamos ahora al tema de competencia, porque muchos me han dicho, oigan, pero ¿a poco usted no veía asuntos de adolescentes? Esa confusión incluso todavía existe dentro de algunas personas que llevan asuntos penales. Y la Ley Nacional del Sistema, mejor, perdón, la Ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes refiere que pues se van a distribuir las competencias. Por ejemplo, cuando una persona adulta comete un delito federal,
o que es competencia federal, pues ¿quién resuelve? Un juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio. Cuando una persona adulta comete un delito que está previsto en un código local o que es un delito de índole local, pues conoce un juez local. Para el caso de adolescentes, y eso a pesar de que la ley del sistema de justicia para adolescentes prevé que se va a establecer mecanismos dentro del Poder Judicial, pues una triste realidad es que no hay presupuesto dentro del Poder Judicial. Aquellos que llegaron a ir a mi oficina cuando ejercía el cargo habrán notado pues que la oficina pues no era dentro de todo la que tenía el mayor presupuesto, no habrán visto seguramente instalaciones en las condiciones más óptimas, pero pues no hay presupuesto. En realidad, en Foro Federal, hasta el día de la fecha, no van a encontrar juzgados de distrito especializados en el sistema de justicia para adolescentes. Recordarán ustedes que en la primera charla que tuvieron conmigo, les hablé de la especialización del sistema y la especialización de los servidores públicos. En esos supuestos, no hay, al menos en Fuero Federal, un juzgado del distrito especializado en justicia para adolescentes. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en delitos de índole federal que cometen adolescentes? Bien, para eso existe una figura que es la que se ha empleado en los sistemas y que la verdad dudo mucho que se echen a andar juzgados en justicia para adolescentes federales pronto. Existe una figura que se le conoce como competencia auxiliar y ahí es donde se agarran todos los jueces, o mejor dicho, todo el Poder Judicial de la Federación para que los casos se lleven en juzgados locales a pesar de ser delitos de índole federal. ¿Qué quiero decir con esto? Porque me gusta estar como que dando reglas durante las charlas o de las clases. Lo que les quiero comentar con esto es, los jueces de justicia para adolescentes son jueces locales, pero por competencia auxiliar llevan asuntos federales. Y esto ustedes lo van a encontrar en la competencia auxiliar que está prevista en la Ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes en el artículo 62. Si alguien de ustedes lo tiene a la mano, van a ver que el artículo está previsto de dos párrafos. En uno es el que habla sobre las reglas del Poder Judicial Federal, de cómo va a establecer todo este mecanismo para que sea propicio, para que se haga uso eficiente de los recursos y tengamos juzgados especializados en justicia para adolescentes. Lamentablemente no hay juez federal, ojo, juez federal, juez de distrito, que vea asuntos de justicia para adolescentes. La única manera es a través del juicio de amparo, cuando se reclama un acto de autoridad de uno de estos juzgados especializados en justicia para adolescentes. Pero los que llevan los asuntos federales son los jueces locales. Solamente para que tengamos presente el tema de la competencia auxiliar. Incluso cuando hubo esos famosos concursos para ser juez, había personas ahorita que tocaron en campaña que decían que ellos querían ser jueces federales en materia de justicia para adolescentes. Bueno, pues malas noticias, no hay jueces federales que vean estos temas. Vamos al último aspecto general y previo del sistema de justicia para adolescentes para ya pasar al segundo tema de la charla. Detención en sistema para adolescentes. Cuando una persona detiene a un adolescente, por ejemplo, un elemento policíaco, detiene a alguna persona adolescente en flagrancia o por la comisión de un delito, en esos casos no es que ellos los tengan en las galeras de las oficinas del Ministerio Público, no los van a tener detenidos durante todo el plazo que prevé la Constitución, que vamos a ver hasta qué punto eso se puede cambiar o hasta qué punto es diferente dentro del sistema de adultos, pero hay una regla que ellos, desde su detención, desde que sean puestos a disposición del agente del Ministerio Público, que por cierto tendría que ser un agente del Ministerio Público que tenga competencia, ellos no van a estar en lugares idénticos o no van a compartir el espacio con las personas adultas. Eso es algo que tenemos que considerar previamente, solamente para que lo tengan en consideración cuando sea un asunto de justicia para adolescentes. Pero fuera de esas situaciones, considero que ya podríamos pasar a aspectos relacionados con la detención, que es el sistema de justicia para adolescentes. Yo no sé si tengan alguno de ustedes alguna duda hasta este momento o todo claro de lo que hemos visto hasta este momento. Todo bien, si no pueden escribir en el chat, no se preocupen. Yo trato de que durante la charla vayamos platicando y vayamos sorteando varios temas. Les dejo que ustedes participen. Yo forma parte de la planeación que ustedes participen durante la charla.
¿Qué opinan ustedes de la figura del arraigo? ¿Que les ha tocado asuntos donde todavía apliquen el arraigo en México? Cuéntenme. Arraigo. ¿Todavía les tocará? ¿Alguno de ustedes ha tenido asuntos con arraigo todavía recientes? Cuéntenme, cuéntenme. Andan muy tímidos en el chat. ¿A quién no le ha tocado? ¿Quién sí le ha tocado? Si me permite, su señoría, en retiro, Gracias, José. Adelante. en una época cuando yo fui juez de distrito, me tocaba esta situación de los arraigos en Jalisco, el cual ya la Corte había declarado que era inconstitucional, de acuerdo al artículo 73, estaba en la memoria fracción 21 de la Constitución, y seguían las casas de arraigo. Entonces, Ujú. totalmente en ese momento, ya con ese criterio, totalmente inconstitucionales, ¿no? Y y pues bueno, hicieron una situación en la cual, a pesar de que ya estaba esa situación y que quedó de la Corte, seguían algunas, y constantemente tenía yo asuntos de este tipo, por actos privativos del 15 de la ley de amparo, 17 de la ley de amparo, etcétera. Entonces era común que me constituyera yo como actuario y secretario en las casas de arraigo, pues precisamente para, bueno, pues, el debido cumplimiento de la suspensión de oficio o de plano de los actos prohibidos del 22 constitucional. Entonces es un tema que tiene sus aristas. Actualmente yo estoy aquí como magistrado en Chihuahua, tiene sus aristas porque aquí en Chihuahua precisamente la Corte del Cargo Constitucional. Y después Así el es. legislador brillantemente se le ocurrió decir al legislador, bueno, pues ¿qué crees? Pues lo constitucionalizamos. Yo creo que ese fue el comienzo de todo lo demás, porque ya a nivel constitucional, pues ya sabemos lo que sucede de impugnarlo y atacarlo. Entonces, yo creo que en retrospectiva, creo que ahí esa puerta que se abrió de que ahí el legislador dijo, me declaras inconstitucional, pues de inmediato me voy yo y lo constitucionalizo, que eso ya tiene bastantes años, creo que fue el comienzo de lo que ya sabemos todo lo que pasó. Muchas Sí. gracias, señoría, en retiro. Gracias. Fíjense que totalmente de acuerdo con José. Claro que esto es inconstitucional la figura del arraigo en términos generales, porque en nuestra Constitución todavía había o todavía está en el artículo 16 la figura del arraigo para delitos de delincuencia organizada. Menciono esto, el tema del arraigo, por el simple hecho, bueno, aquí tenemos aquí un oyente en la clase, perdonen ustedes. Mm, lo menciono porque en delincuencia organizada en la Constitución todavía está. Ya vamos a ver hasta qué punto alcanza esto en suspensiones en el juicio de amparo, etcétera. Ya ustedes evaluarán las circunstancias concretas de cada caso, pero en adolescentes, ni siquiera en asuntos de delincuencia organizada opera el arraigo. Hay una prohibición expresa que adolescentes pueden sujetos de arraigo. Esa es una cuestión accesoria previa a ya pasar al tema de la detención. Artículo 125 de la misma ley del sistema de justicia para adolescentes. Ahora, en el asunto, en cuanto ya les pedí que ustedes recordaran los grupos etarios, que no olvidaran que menores de 12 años, de acuerdo con la Constitución, las personas menores de 12 años o las personas, niños, niñas y adolescentes que no tengan 12 años de edad, en esos casos ellos son sujetos de algo que se conoce como asistencia social en términos de la Constitución. Y el que materializa ya ese derecho es el artículo 126 de la ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Y este artículo prevé que en esos casos, cuando la persona que se ha puesta a disposición para el caso de una persona que aparentemente está detenida en flagrancia, menor a 12 años, de inmediato el Ministerio Público tiene que dar aviso a las personas que ejerzan sobre ella su patria potestad, tutela, pero también a la Procuraduría de Protección que tenga competencia para que éste aplique, de resultar procedente, un procedimiento. Este procedimiento es el procedimiento que está previsto en la Constitución, y aunque ya materialmente aquí le denominan procedimiento de restitución y protección de derechos establecidos en el artículo 123 de la Ley General. Recuerden que cuando la Ley del Sistema de Justicia para Adolescentes se refiere a Ley General, se refiere a la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Dice
el 126 de la Ley del Sistema de Justicia Integral. Si es menor de 12 años, tiene que ser sujeto del procedimiento del artículo 123. Y ese procedimiento, si ustedes lo adminiculan y se van al 123 de la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, es un procedimiento para solicitar la protección y restitución integral de los derechos de los niñas, niñas y adolescentes. Y establece un catálogo de un procedimiento que no va a ser parte de este sistema. Ya es un procedimiento totalmente distinto. En otras palabras, vamos a pensar el proceso penal desde el grupo etario 1, 12 años cumplidos en adelante. Todo lo demás no va a ser materia del sistema integral de justicia de niños, niñas y adolescentes. Ahora sí, vamos a lo que a ustedes les interesa después de toda estos aspectos previos. Parte de lo que implica el sistema de justicia para adolescentes, ustedes véanlo de manera muy, muy parecida al sistema de justicia para adultos. Tienen una etapa de investigación inicial, una etapa de investigación intermedia, en fin, es algo que ustedes espero se encuentren familiarizados con el sistema de justicia para adultos. Lo único que va a cambiar por regla general son los plazos y la manera en la que se llevan a cabo. Los plazos, las soluciones alternas tienen otros lineamientos, pero van a notar que por regla general en el sistema de justicia para adolescentes los plazos son más cortos. Son más cortos, ¿por qué? Porque hay un tema de urgencia, porque mientras más dura un proceso, más se le afecta a un niño, niña o adolescente. Vamos a notar el primer tema del plazo en una detención en flagrancia. No me detendré mucho en explicar qué es la flagrancia, pero ustedes pueden encontrar la flagrancia de manera supletoria en el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 146, fracción primera y segunda, que si ustedes me siguen en redes, ustedes van a darse cuenta que no hay 3 tipos de flagrancia, en realidad solamente hay 2, una al momento del hecho y otra inmediatamente después. E inmediatamente después puede ser a través de una persecución material ininterrumpida o bien por el señalamiento de una persona. Para efectos de flagrancia, basta con que ustedes vean el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero aquí hay una salvedad que ustedes la van a encontrar en el artículo 129 le voy a poner Ley del Sistema de Justicia para Adolescentes para hacerlo esto más ágil y no estarlo repitiendo tanto tiempo. Creo que no hay mayor detalle con la primera redacción del artículo. Si es sorprendida, hablamos del primer tipo de flagrancia, pero la otra flagrancia desde luego que también podría ser aplicable, o al menos no ha habido restricción. Sobre el tema del registro de la detención, no varía con el sistema para adultos, lo tienen que poner de manera inmediata a disposición del agente del Ministerio Público. Pero aquí viene una primera diferencia con el sistema para adultos. El Ministerio Público en el sistema para adultos tiene 48 horas para decidir si lleva el asunto con detenido o bien ordena la libertad en términos del 140 del Código Nacional. En el sistema para adultos, cuando hablamos del 140, nos referimos a que si el Ministerio Público no va a pedir la prisión preventiva en ninguna de sus modalidades, en esos casos ordenará la libertad. Ya sabemos que esto en la práctica no es algo muy común y que se suelen judicializar asuntos en donde se pide la prisión preventiva, aun cuando no se vaya, perdón, se pide judicializar el asunto, aun cuando no se pida prisión preventiva. Pero aquí vamos a ver la primera diferencia en el sistema de justicia para adolescentes. Cuando el Ministerio Público tiene un adolescente a su disposición, el plazo no va a ser de 48 horas, el plazo va a ser de 36 horas. Aquí tenemos la primera diferencia. La primera diferencia radica en que el plazo constitucional no va a ser de 48 horas, va a ser de 36.
y ese plazo está previsto en el artículo 130 de la Ley del Sistema de Justicia para Adolescentes. Pero en ese plazo no solamente es eso, sino que el Ministerio Público, desde que tiene el adolescente, él debe evaluar, debe cambiarse el chip. Ya no se trata de judicializar por judicializar, sino que debe desde ese momento analizar si es procedente por parte de la autoridad ministerial decretar su libertad a través de dos figuras que vamos a ver más adelante, un criterio de oportunidad o bien remitir al adolescente a un programa educativo. Ya tenemos un chip totalmente distinto que en el sistema de adultos. Y si ya de plano el Ministerio Público dice, a ver, yo no puedo ni determinar el criterio de oportunidad ni remitirle a un programa educativo, entonces ahora sí debo evaluar si le voy a imponer una medida cautelar. Y eso no solamente significa que yo vaya a judicializar, sino que lo tengo que informar a la defensa y además al mismo tiempo ya ahora sí considerarlo, llevarlo ante un juez de control, sin agotar este plazo de 36 horas que tiene el Ministerio Público para decidir si judicializa el asunto o no. Ojo, estos 36 horas no es una regla absoluta. Las 36 horas están sujetas a que el Ministerio Público justifique si requiere ampliar ese plazo, ahora sí, al plazo constitucional, que el plazo constitucional, ustedes saben, es 48 horas. Pero ese plazo debe ser por excepción y debe estar justificado dentro de la carpeta. De lo contrario, el agente del Ministerio Público únicamente tendrá 36 horas. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda hasta este momento. ¿Y cuál sería un caso de excepción? Perdón. Por ejemplo, casos de extrema complejidad, podríamos hablar de delincuencia organizada. O sea, los delitos graves que están previstos en la Constitución. No lo veas en cuanto a delitos graves o no, porque hay delitos graves que no son tan complejos, hay secuestros que no son complejos. Aquí lo que debe justificar el Ministerio Público es la complejidad. Solamente por eso lo comentaba. Claro que cuando vemos el tema de un delito que nos imaginemos delincuencia organizada o secuestro, entonces en ese caso, pues nuestra mente lo asocia con complejidad, pero no lo podemos asociar, pero no sugiero que nos quedemos con la idea de que hablamos de delitos graves y que por eso ya en automático todos los delitos graves van a ser de 48 horas, no, incluso debe ser por excepción. No sé si quedó respondida tu pregunta.